La inteligencia de Estados Unidos comparte las imágenes satelitales del territorio ruso con Ucrania, lo que facilita sus ataques transfronterizos, dijo a la prensa un miembro del grupo Reddit, Russian Angry Hackers Did It. Sabemos a ciencia cierta que la inteligencia de Estados Unidos proporciona a Ucrania datos de radares e imágenes satelitales, particularmente del territorio de Rusia, donde caen luego misiles y proyectiles ucranianos. También vemos que sus sistemas de radares operan en el interés de la inteligencia ucraniana, dijo esta fuente que pidió el anonimato. Desde que Rusia lanzó su operación militar en Ucrania, varias regiones fronterizas, entre ellas Belgorod, Briansk y Kursk, reportan daños materiales y víctimas civiles, por impactos periódicos de proyectiles lanzados desde el territorio ucraniano. Para lanzar estos ataques, hay que tener datos precisos, conocer la ubicación de los objetivos, supuso el miembro de Reddit. Al menos 5 personas murieron el 3 de julio después de que los fragmentos de 3 misiles Tochka-U, lanzados desde Ucrania e interceptados por la defensa aérea, cayeran sobre una casa de Belgorod. Hackers revelan que la inteligencia de Ucrania coopera con criminales para revender armas. La inteligencia de Ucrania colabora con criminales y contrabandistas para revender las armas de Occidente en el mercado negro, dijo a la prensa un miembro del grupo ruso de hackers Reddit. Sabemos también con certeza que la inteligencia ucraniana está cooperando con grupos criminales y contrabandistas, declaró. Se desconoce a qué objetivo se dirigen los fondos de las ventas de armas, pero los hackers suponen que alguien los ahorra para su pensión o de esta manera recibe financiación adicional, señaló. No se trata de armas ligeras, sino de sistemas antitanque, especificó. Tenemos la información de que se venden incluso lanzagranadas, sistemas antitanque al occidente, gozan de demanda, porque es más fácil eliminar al competidor que se desplaza en una limusina blindada con el uso de lanzagranadas más modernos estadounidenses, británicos, o alemanes, informó al confirmar que se trata de Javelin estadounidense y Inlaw británico. Anteriormente el diario Bulgarian Military informó que los militares ucranianos ofrecieron a los militares rusos 2 sistemas franceses de cañones autopropulsados Caesar a $120,000 cada uno, mientras el costo de cada obús es de $7 millones. Francia proveyó a Ucrania un total de 18 cañones autopropulsados Caesar de 155 milímetros. Las bajas mortales sufridas por el ejército ucraniano desde el comienzo de la operación militar rusa alcanzan entre 50.000 y 70.000 efectivos, declaró a la prensa un hacker del grupo ruso Reddit. A principios de junio, el asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Alexei Aristovich, contabilizó la cifra de militares ucranianos extintos en 10.000. En realidad, las bajas del ejército ucraniano son mucho más numerosas, más de lo que dicen oficialmente los políticos ucranianos. Las bajas irreparables se sitúan entre 50.000 y 70.000, dijo el hacker bajo la condición de anonimato. También relató que el grupo ruso Reddit, y el grupo de hackers femenino Berejini, de Ucrania, consiguieron unos documentos confidenciales sobre el ejército ucraniano y la situación en el frente. Recibimos acceso a los documentos operativos del ejército ucraniano gracias a nuestros amigos, el grupo de hackers femenino Berejini. Cooperamos muy bien y estamos recibiendo grandes bloques de datos. Solo que no podemos decirles todo porque entonces estará claro qué es lo que sabemos, dijo el interlocutor de Sputnik. Según destacó, los hackers rusos siguen recibiendo esos datos, con la ayuda del grupo Berejini en tiempo real. Nos ayuda mucho el grupo Berejini, recibimos los datos en tiempo real. Ellos, a su vez, reciben ayuda de sus amigos que sirven en las Fuerzas Armadas ucranianas, indicó el hacker ruso. La semana pasada, el grupo de hackers Reddit, con el acrónimo en inglés de Russian Angry Hackers Did It, filtró en su sitio web Nemesida nuevos datos personales de 2.500 agentes de la inteligencia militar de Ucrania. Se trata, particularmente, de las características criminales de esos agentes, entre los cuales hay drogadictos y personas juzgadas por atracos, contrabando de armas, robos en viviendas, violaciones sexuales y otros delitos graves. En junio, Reddit publicó fotos, números de teléfono y direcciones de 700 agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania.
Al comenzar la operación militar rusa en Ucrania, Reddit hackeó simultáneamente los 755 sitios web del gobierno ucraniano. Además, en el portal digital del grupo de hackers Nemesida fueron filtrados los datos personales de más de 11.000 partidarios de los grupos nacionalistas de Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, afirmó que las tropas ucranianas sufrieron múltiples pérdidas. Tenemos que abastecer a nuestros pelotones, y cambiarlos, y también hacer reemplazos porque tenemos muchas bajas, dijo en una entrevista con el diario The Wall Street Journal. Según Reznikov, Ucrania necesita más armas, en particular drones, y subrayó que los enviados por Estados Unidos no disponen de un software para impedir las interferencias. El ministro señaló que los sistemas antitanque en la Javelin siguen siendo necesarios, pero ya no son prioritarios, debido a los cambios en la naturaleza de las operaciones de combate. También subrayó que el ejército de Ucrania necesita lanzacohetes múltiples MLRS con un alcance de 150 kilómetros. A finales de junio, el Ministerio de Defensa ruso informó que las unidades ucranianas estaban sufriendo grandes pérdidas, rindiéndose y evadiendo el servicio. Crimea afirma que la reunificación de las áreas liberadas del sur de Ucrania con Rusia es inevitable, declaró a la prensa el asesor del líder de Crimea para la política de información, Oleg Kryuchkov. La reunificación de estas tierras históricamente rusas con Rusia es predestinada, los intentos de Kiev de impedirlo, están condenados al fracaso, agregó. La víspera el ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, declaró en entrevista al diario británico Times que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ordenó a los militares que liberaran el territorio del sur del país y juntaran con este fin fuerzas de combate millonarias equipadas con armas occidentales. El régimen de Kiev comenzó una política de terror, bloqueos y publicaciones falsas, respecto a la población civil de los territorios liberados, señaló. Desde su punto de vista, las autoridades de Kiev amenazan con contraataque y llaman a la población a evacuarse, porque se dan cuenta de que el referendo en las regiones de Zaporizhia y Jersón será inevitable. Según él, las regiones liberadas serán sujetos integrales de la Federación de Rusia, siguiendo el ejemplo de Crimea. Crimea fue, es y será rusa. Para siempre. La gran y amistosa familia rusa ya espera a Zaporizhia y Jersón, subrayó. En su discurso, Putin aseguró que no entra en los planes de Rusia ocupar territorios ucranianos. En el transcurso de la operación, las tropas rusas lograron extender su control a la totalidad de la provincia de Jersón, así como en la costa del mar de Azov en la provincia ucraniana de Zaporizhia. En estos territorios se establecieron administraciones militares civiles que anunciaron la intención de integrarse en Rusia, comenzaron a retransmitir programas de radio y televisión rusos, a restablecer los vínculos comerciales con Crimea, que se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia en marzo de 2014. A finales de marzo pasado, el Ministerio de Defensa ruso dio por cumplidos los objetivos de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y dijo que se enfocará en adelante, en la liberación del Donbass.